bumsybum.com. Y bienvenidos a un podcast más del Interpodcast, este podcast que se graba cada año. Ya ven, somos muy frecuentes, pero mira, a pesar de que se graba cada año, este es el episodio número 5 aquí del Interpodcast. ¿Cómo ves, doctor Genoma? Ya 5 episodios, ya te puedes considerar podcaster, ¿no? Bueno, eso yo creo que ya he pasado el cupo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están viendo u oyendo. Sí, 5 años ya, Jos. Esto es increíble. La verdad es que del primer año parecía como un, venga, vamos a empezar a ver qué pasa. Y mira lo que pasa. Mira, 5 años y estamos aquí. Nuestro hijo ya podría estar en kinder, ¿verdad? No sé cómo se llama en España, pero ya el año que entra ya puede entrar a la primaria, así que Eso bueno. es. Muy bien. Nos graduaríamos aquí en infantil. Claro, mira, es infantil. Pero como este es un hijo de 3, pues bueno, también tenemos aquí a nuestro compañero CEO, presidente, organizador de JPod, podcaster, papá. ¿Qué más títulos te podemos poner, Ove? Bienvenido a tu podcast. Sufridor de la Bienpe y de Blanca, todo. Por supuesto. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, en fin, cuando estéis escuchando o viendo esto. Y bienvenidos a un nuevo sorteo del Interpodcast, la fase más, ¿cómo decirlo?, más expectante de todas. Correcto, la que todo el mundo espera, nos pregunta por grupos de Telegram, por Twitter, ¿cuándo es el Interpodcast, el sorteo? Pues bueno, ya fue. Muchos, como siempre, se enteraron en el último momento, el día de hoy. Pero no, miren, si están entrando y están escuchando este directo o viéndolo en el YouTube de Por qué Podcast, todavía tienen unos 2 o 3 minutitos, todavía se pueden inscribir. Pero bueno, en realidad ya se acabó el plazo, este es el sorteo, y el sorteo para los que no se enteren del Interpodcast, pues bueno, a lo largo de todo este mes que venció el día de hoy, la gente se pudo inscribir a esto que le llamamos el Interpodcast, que es un intercambio de podcast donde no ponemos fronteras. La prueba es esta edición que ha tenido 15 países, qué bárbaros, felicidades, muchas gracias, muchas felicidades a todo el mundo porque fue un trabajo de difusión muy bueno. Pues bueno, entre estos 15 países intercambiamos por un día nuestro podcast con otro. Me vas a permitir, Josh, porque tenemos en esta ocasión un movimiento de la leche en el canal de YouTube. Nos saluda nuestro amigo David Tella, que nos dice buenas tardes, buenas noches o lo que sea a todos. Luen Mendoza, buenas tardes desde Lima, Perú. Bueno, David Tella corrige que él está desde Ushuaia, Argentina. Eso es importante porque se ha ido hasta la Antártida y está de vuelta. ¿Puede ser el primer podcast en castellano que se grabe desde la Antártida? Ahí lo dejamos. Puede ser que sí, fíjense, ahí hasta el final, en América, hasta abajo, así en la puntita, ahí está el señor. Así que pues muy bien y bienvenidos a todos los que están en YouTube, por supuesto, y a los que entren en el chat de Spreaker como bumsybum, que nos saluda. Bien, pero permíteme que pase lista, porque es que hay un montón de gente. Tenemos a La Paz del Freak, tenemos a Hablemos con Spoilers, tenemos a Trailero, a Sandra Ventas, a Temeto Combo, Hablemos con Spoilers, ya lo he dicho, perdón, y a Dreo, y creo que no hay nadie más por aquí. ¿Qué nervios? Dice todo el mundo, que están expectantes. Qué bien, de eso se trata, que siguen expectantes hasta que empecemos el sorteo. No, pues ya lo vamos a empezar. Bueno, les explicamos, hemos dividido en categorías, vamos a hacer un resumen. Tenemos 15 países, como les comentaba, que ya están inscritos, 51 podcast inscritos. ¿Qué pasó? ¿Quién perdió ahí o quién ganó? ¿Cómo estuvo eso? La porra. Bueno, yo no digo nada, Jos. Yo no digo nada. Yo creo que hay un claro ganador, no hace falta decirlo. Bueno, no sé, por famoseo igual ganamos Jos y yo, ¿eh? No quiero decir. Pues bueno, pues, ni hablar, el doctor Genoma y su servidor, si es que vamos a las JPod, bueno, el doctor Genoma va a ir, yo todavía estoy en veremos, pues nos veremos desnudos por allá. Y si no, el doctor Genoma, búsquenlo porque va a tener un iPad así grandote. Le van a ver ahí sus músculos y todo, porque bueno, él está así masa y todo.
Y en ese iPad me van a ver a mí desnudo también, entonces... Me llevo una televisión de 50 pulgadas. No, por Sí, favor. sí, sí, sí. No, no es para tanto. Pero bueno, y aquí al buen Perdón, Ove, pues no lo van a ver mucho, ¿verdad? Porque él va a estar organizando las JPod, pero andará por ahí, así que le pueden pedir una foto, un autógrafo, qué sé yo, ¿no? Ya tan famoso que es el señor Ove, así que muy bien. permíteme que corte, Josh, pero es que no para de entrar gente. Tenemos a Yayo Friki también por aquí, a Demonius y Nibus que dicen manden saludos a Majimbu Podcast y nos saluda desde Colombia Logos Podcast también. Así que Saludos, muchachos, saludos a todos. ¿Nos están viendo bien? No está fluido, ¿se oye bien todo? Suponemos que sí, ¿no? Damos unos momentitos ahí para que nos digan antes de empezar ya con el sorteo. Bueno, suponiendo que nos escuchan bien, pues vamos a decir que podcasts son los que se inscribieron. Vamos a hacerlo muy rápido. Logos Podcast desde Colombia, El Rincón Inmamable de Angel de México, Rolero Casual Podcast de Venezuela, Visibilidad Online para Negocios de España, Bonus Track Radio de Argentina, Neox FM de México, Retro Friki de España. Ay Dios. Impronturensis de Puerto Rico. Talento escondido de Puerto Rico, no como el talento que me falta a mí para decir improponduriensis. Colás dice desde Perú, el Parque de Vender de España, Misión de Audaces de España, Jurar es Vivir de España, Faro de Lenguas Magazine de España, Brasil, Kenia, Alemania, Italia y Reino Unido. Ahí nomás, ¿eh? Ese sí que es un podcast internacional. Muy bien, Faro de Lenguas. Repopé, un resumen semanal de Perú. El Langoy de Perú, Hablemos con Spoilers de Perú, Potencial Millonario de los Estados Unidos de Norteamérica, Música Alterna Podcast desde México, Jarras y Podcast desde España, Dreo de España, saludos a Dreo, Osera Radio de España, Cosas de Monstruos de España, Repaso en Serie de España, La Paz del Freak de Perú, el Meta Podcast de México, Café para Todos de España, Wilson Podcast de Perú, Podcast Lab 137 de España, Invita a la Casa Podcast de España, History de Colombia, Tal vez me recuerden de Argentina. Aquí está. Circo Lingüístico de Moscú de España, por favor cállenos de Perú. Es solo Rolling Stones de Argentina, Conciencia Podcast de Estados Unidos, de Norteamérica. Ojo, ahí está. Movimiento Geek de Argentina, Panamá, República Dominicana y México. Dos viejos kiosqueros de Perú, Efemérides Podcast de España, Arenales Podcast de Perú. Muy bien, Perú, muy buena participación, por cierto. La verdad está ahí afuera de España, el Chiringuito de los Videojuegos de España, Racing Fórmula de España, Conciencia Virtual desde Venezuela, Disperso de España, Ideas Locas de Argentina, Una Luz Roja de España, Va por Nosotros de España, Convoca Radio de Perú, Isaías Osores de España, y finalizamos con Ni Series también de España. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los países que se inscribieron, así que muy bien. Y vamos a empatarlos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer esto, Raúl? Pues nada, como todos los años, lo que tendremos serán dos pantallas compartidas en las que nuestro amigo Jorge estará dándole al botón para que de forma aleatoria puedan emparejarse los podcasts. Ahora lo veréis, que es mejor verlo de forma gráfica cuando sea el momento. Y yo tendré la otra pantalla compartida en el que se irán colocando los podcasts según vayan saliendo en el sorteo. Todo muy sencillo. Efectivamente, así que, pues bueno, hemos dividido esto en tres, como ya dijimos, podcast de un integrante, de 2 o 3 o de 4 más. Aquí queremos hacer una aclaración, que había algunas dudas que estuvieron comentando aquí en la podcastfera. Hay podcast que es un integrante y es monotema y se acabó y no hay más, pero también hay podcast de un integrante o de un titular, vamos a llamarle así, donde a veces tienen invitados o hacen alguna entrevista o alguna cosa similar, pero los hemos asociado en esta categoría de un integrante, aunque en el podcast a veces se oye más de una voz,
porque creemos que ese es el titular, ¿no? Y aunque tenga invitados. Caso, por ejemplo, de Jarras y Podcast, de El Meta Podcast, de su servidor, que normalmente siempre hay un invitado. Y por invitado me refiero a, puede haber ser un podcast a lo mejor de 6 personas, ¿no? Pero el titular es uno, ¿no? Es una sola persona. Entonces, los hemos agrupado así para que no haya alguna confusión. Así que, sin más, pues bueno, yo creo que empezamos, ¿no? Ya con los de un integrante. Venga, vamos para allá. Venga, pues uy, perdón, que parece que se me ha cambiado el sonido. te cambió. No sé, ¿me oís? No. Te oímos mal, pero te oímos. Vale, pero permitidme un segundito que lo cambie de nuevo, que estoy saliendo por el micro y los altavoces que no son. Un segundito de nada, chicos, relléname un minuto, que seguro que vosotros sabéis. Bueno, vamos mientras a comentar qué nos pone la gente de los distintos chats. Empezamos con el de Spreaker, que está Javi Tweet, que nos pone buenas noches de Dreo, ya preparado para el sorteo, así que muy bien, saludos Javi, que él se inscribió como buen podcaster, ¿verdad? De Dreo, así que muy bien, lo pueden escuchar en Dreo y también en Llave el Inglés de Podcast SM. Trailero nos pone, ¿a qué hora empieza esta huevada? Pues no sabemos qué es una huevada, Trailero, pero ya empezó. Si lo escribiste es porque estamos en vivo. Y bueno, te saludamos. A Sandra Venturas nos saluda. Te meto combo, saludos desde la Guyana Francesa. Muy bien, tenemos caché. Hablemos con spoilers, también nos manda ahí un simbolito raro, queremos suponer que es un saludo. Adreo, que está Blanca de Veriana también ahí, con muchos nervios. ¿Por qué nervios? ¿Por qué nervios de Veriana? Esto es divertido. Ya has participado aquí. Es más, yo conocí a Adreo en el Interpodcast y ahora colaboramos en algunas cosas, así que me da mucho gusto. Renzo Carrasco nos saluda desde Lima, que son Arenales Podcast, así que muy bien. Logos Podcast, saludos desde Colombia. Aquí el doctor Genoma saludando, muy bien. Dios, ¿me oyes? ¿Qué tal me oyes? Sí, ya te estamos oyendo, bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver, empezamos con la ronda del sorteo de el primer grupo, podcast de un solo integrante. ¿Vale? Aquí, si podéis ver la pantalla, estamos en sorteados y tenemos toda la lista de podcast. A ver, ¿quién es el primero que le toca imitar? Entiendo que es el Rincón Inimalable de Ángel, ¿verdad? Sí, el Rincón Inmamable de Angel. Y en este momento, el buen Jorge me está viendo aquí. ¿Va a ser en qué sitio vas a hacer el...? A ver, justo, vamos con el primero. El primer podcast es para Neox FM. Neox FM. Muy bien. Entonces, el Rincón Inmamable de Angel va a imitar a Neox FM. El Rincón, creo que sí lo ubico, alguna vez lo escuché. Hablan como de la vida. Y Neox FM es un podcast muy cortito, pero bien producido de tecnología. Así que bien, bien por eso. Vamos con el segundo. A ver, el segundo, que si no me equivoco es Rolero Casual Podcast, imitará a Potencial Millonario. Listo, Potencial Millonario de Félix Montelara. Así que, Rolero Casual Podcast, Potencial Millonario. Les recordamos, hacemos esta pausita. Pónganse en contacto, tenemos ya los correos de los podcasts, eso lo maneja la podcastfera.net. Así que les haremos llegar el correo. Les recomendamos escuchar el podcast que les toca imitar para que lo hagan de la mejor forma posible. Y sí les pedimos que hagan ese esfuerzo de veras de imitarlo. No se trata de decir, sí, yo soy de Just Green Live y voy a hacer ¿por qué podcast? Y me pongo a hablar de literatura, ¿no? O sea, no. Hay que hacer el esfuerzo. Escuchen el podcast que les toca imitar. Tienen un mes para hacerlo y imítenlo lo mejor posible. Si necesitan ayuda técnica, porque a lo mejor se hace en directo, no lo sé, o algo así, para eso está Punto Primario, entonces me contactan a mí y los ayudamos de la forma técnica, ¿listo? Vale. Y además, Josh, vamos a aprovechar este inciso que hemos hecho para decir que ese esfuerzo se verá recompensado, ¿vale? Eso lo he dejado ahí. Vamos a esperar al final del sorteo y luego seguimos explicando qué es lo que va a pasar al final.
Muy bien. Número 3, visibilidad online para negocios laborales. Le tendrá que hacer imitar a... Vamos a ver. Disperso. Tenemos que coordinar esa batería, Josh. Disperso. Vamos a eliminarlo de la lista y ya queda asignado. A ver, el siguiente de la lista, ¿a quién le va a tocar, Josh? Que yo los de aquí los voy borrando, así que dímelos tú, si los tienes. Número 4, Neox FM. Le tocará imitar a... Por favor, cállennos. Bueno. Pues sí, cállenos alguien, por favor, cállenos. Neox FM imitará, por favor, cállenos. Y pasamos al número 5, que es el que me cuesta decir, impropuncturensis. Impropuncturensis. Esa madre. Le tocará hacer a... Vamos a ver, Repopé. Muy bien, Repopé, el podcast peruano. Saludos a Luen Mendoza, que ha hecho un esfuerzo bueno, me consta en redes sociales, para que todas estas personas de Perú y estos podcasts pues se nos unan. Así que gracias y saludos, Luen. Pasamos al número 6. Colás dice, le tocará hacer a... Vamos a ver, Jarras y Podcast. Bien, GRC Podcast, que es un metapodcast. Muy bien, un metapodcast se trata de hablar sobre otros podcasts o tener un invitado. Así que, bueno, Colás dice, ponte en contacto con GRC Podcast para que sepas cómo tienes que hacer su podcast. Jurar es vivir, que es el número 7. Le tocará imitar a... Vamos a ver, Colaz dice. Muy bien, muy bien, muy bien. Colás dice, pónganse en contacto y ya saben, lo mismo. A Repopé, que es el número 8, le tocará imitar a... Bueno, ahora hablamos de este redoble que vamos a acabar un poco hartos después de estos 50 podcasts. Le toca a Jurar es vivir. Bien, jurar es vivir. Así que ahí estamos. Pasamos al número 9, potencial millonario, que habla cómo ser pobres en la vida, ¿verdad? Pues no, todo lo contrario, cómo ser millonario. Le tocará imitar a... Ya sin redoble. Y no hay redoble, le toca a Convoca Radio. Convoca Radio. Muy bien, que el radio se une a los podcasts, eso me parece maravilloso. Y pasamos al número 10, que es Jarras y Podcast. Le tocará imitar a... Y no hay redoble tampoco. Oye, no, pues no, que nos vamos a volver locos, ya no lo vamos a poner. Vale, es solo Rolling Stone. Hombre, de vez en cuando ponlo, así nos llevamos una sorpresa. Es solo Rolling Stone, perdón. Es solo Rolling Stones, así que súper bien. Me imagino que debe de hablar sobre Metallica, algo así, ¿no? Puede ser. No lo sé, pero bueno, me suena que habla sobre los Rolling Stones. Pasamos al número 11. La paz del freak. Le tocará imitar a Una luz roja. Bien, una luz roja. Ni verde ni amarilla, no, roja. Roja, exacto. Lástima que no es verde porque esa es más bonita. El Metapodcast, no cualquier Metapodcast. El Metapodcast. Le tendrá que imitar a... Ya sí le pongo redoble. Le tenías que haber puesto la cuñita de punto primario. Le toca imitar a Tal vez me recuerden. Tal vez me recuerden. Muy bien, pues voy a estudiar, de eso se trata esto. Tu podcast, tal vez me recuerden, ponte en contacto también conmigo por cualquier cosita, @josgreen o josgreen@mi.com, mi correo, y yo haré con muchísimo gusto tu podcast. El podcast Lab 137, que es el número 13, le tocará hacer a... Pues le tocará imitar a El Rincón Inmamable de Ángel o Angel. Angel, muy bien, pues un podcast mexicano, así que es un buen cruce por ahí. Me gusta mucho. Tal vez me recuerden de podcast como... No es cierto. Tal vez me recuerden solito, le tocará imitar a...
Bueno, pues a partir de ahora le recordarán por haber imitado al Rolero Casual Podcast. Muy bien, el rolero casual podcast. Vamos a hacer aquí una pausita, vamos a ver el chat o algo así, alguna duda, alguna pregunta, algo. Repasamos un poquito. Nosotros con redoble, por favor, dicen los de Dreo. Mucho hype, comenta, hablemos con spoiler. Pregunta Fresnando que si hay bolas calientes. Sí, 2 concretamente, pero no voy a decir cuáles. Hablemos, el podcast peruano arequipeño, por favor, cállennos. Están aquí hablando ya de los primeros cruces que tenemos. ¿Dónde publicarán los resultados? Pues a partir de mañana, Logos Podcast lo tendrás disponible en lapodcastfera.net. Nos saluda desde Cancún, Angel Van Genade, desde Quintana Roo, perdón. Y bueno, no sé si hay, vale, que no se han puesto la corbata, dice Fernando, eso lo dice por mí. Que por qué no se me ve a mí con lo guapetón que soy, dice ya yo friki, y bueno, ya la cosa desvaría un poquito. Vamos a seguir con el sorteo, que veo que la gente tiene mucho énfasis en mi persona. Vamos a ver. Sí, Javi Twin nos pone que se queda en el chat de Spreaker porque se escucha con cortes un poquito YouTube. Pues a lo mejor tu conexión, Javi, porque creo que solo tú nos has dicho que se oye medio mal, pero bueno, no importa, todo esto lo estamos grabando, así que seguimos. Ahora sí, por favor, cállenos, que alguien nos calle. ¿A quién le tocará imitar? Pues le tocará imitar ni más ni menos que a Podcast Lab 137. Maravilloso. Y es solo Rolling Stones tendrá que imitar a... En este cruce hará de ti, Josh, y nos grabará el Metapodcast. Bien, bien. Tienes que ser un buen metapodcast, de la calidad de los que ya están publicados, por favor, Rolling Stones. Es fácil, no te preocupes. Sí, es muy, muy fácil. Nada más tengan una década de experiencia y listo. Pasamos al número 17, que es Efemérides Podcast que me gusta mucho. Tendré que imitar a... Pues imitará, estaba esperando el redoble, a Efemérides Podcast. Vaya, Sí. importante. Pues nada, repetimos, por primera vez se da el caso. Normalmente otros años hemos tardado menos, pero este año tenemos que repetir y le tocará imitar a Visibilidad Online para Negocios Locales. Muy bien, muy bien. Qué nombre tan específico, ¿no? Eso me gusta, cuando los podcasts tienen un nombre que se sabe desde el nombre de qué se trata, ¿no? No como los míos. ¿Qué es eso del Metapodcast? Pero bueno. Disperso, así como ando yo, le tocará imitar a... Vamos a ver. Le toca imitar a La Paz del Freak. Bien, la paz del freak. Todos ansiamos, ¿no? Esa paz alguna vez de nuestras vidas. Una luz que no es ni amarilla, ni naranja, ni azul, sino una luz roja, le tocará imitar a... Y ya las últimas bolas del bombo. Impromptubrucensis. Ándale, ¿ves? A ti también te costó decir. Bien. Perfecto. Y nuestro último participante de esta categoría de un podcast de un integrante, que es Convoca Radio, le tocará imitar a... Bueno, aquí no tenía mucho sentido el redoble porque solamente queda por asignar Efemérides Podcast. A Efemérides Podcast. Muy bien, pues ahí está. Felicidades a todos ustedes. Se merecen un aplauso. Ay, cabrón, un aplauso medio fuerte. Pues listo, ya tenemos podcast un integrante. Si nos haces el favor, doctor Genova, de hacernos el resumen. Por supuesto. Vamos a ver. El rincón inmamable de Angel imitará a Neox FM. Rolero Casual Podcast imitará a Potencial Millonario. Visibilidad Online para Negocios Locales imitará a Disperso. Neox FM le toca imitar a Por favor, cállennos. Imprompturicensis imitará a Repopé. Colaz dice tendrá que imitar a Jarras y Podcast. Jurar es vivir imitará a Colaz dice. Repopé imitará a Jurar es vivir. Potencial Millonario tendrá que imitar a Convoca Radio. Jarras y Podcast le toca imitar a Es solo Rolling Stones. La Paz del Freak imitará a una luz roja.
El Meta Podcast tendrá que imitar a Tal vez me recuerden. Podcast Lab 137 imitará a El Rincón Inmamable de Angel. Tal vez me recuerden, tendrá que imitar a Rolero Casual Podcast. Por favor, cállennos, imitará a Podcast Lab 137. Es solo Rolling Stones, tendrá que imitar a El Metapodcast. Efemérides Podcast imitará a Visibilidad Online para Negocios Locales. Dispersos tendrá que imitar a La Paz del Freak. Una Luz Roja imitará a Imprompturicensis. Y Con Boca Radio imitará a Efemérides Podcast. Bien, muy bien. ¿Listo? Pues bueno, ya tienen deberes, por favor, muchachillos. Pónganse las pilas, escuchen, por favor, su podcast, se los pedimos mucho, no les cuesta nada. Suscríbanse al feed, ¿no? Si, por ejemplo, Colás dice, suscríbanse a Heresy Podcast, etcétera, etcétera. Si no pueden a todos, bueno, que eso sería lo ideal, pues por lo menos al que les tocó, estúdienlo, escúchenlo, traten de imitarlo de la mejor forma posible. No tenemos una regla, o sea, no quiere decir que si es un podcast español y les tocó uno peruano, tengan que imitar el acento. Si lo quieren hacer, pues bienvenido, ustedes son libres, pero por lo menos el tema, ¿no? O sea, si eres tú un podcast, te tocó hacer un podcast de historia, pues bueno, procura hacerlo sobre eso, ¿no? Sobre la historia. Si te tocó uno de tecnología, pues dar una nota de tecnología. Si te cuesta un poco, no sé, la edición o algo así, bueno, no te preocupes, se entiende, no pasa nada, no tienes que poner los mismos efectos. Que haya comunicación, que tú hables con la persona responsable del podcast que tienes que imitar. Oye, pásame las cuñas, pásame la sintonía de inicio, pásame un guión de ejemplo. No tengáis problema porque de eso se trata en este Interpodcast. Así es. Bueno, Así es. permíteme que repase mejor yo este segundo grupo, ¿vale? Voy a repasar los podcasts inscritos en este segundo grupo, que si no me equivoco es el de integrantes de 2 o 3 personas. Bien. 2 o 3 integrantes para ver si están todos en el bombo, no siendo que al copiar y pegar se me haya escapado alguno. Yo creo que no, pero por si acaso. Bien. A ver, Logos Podcast, Reto Friki, Talento Escondido, El Parque de Bender, Misión de Audaces, Música Alterna Podcast, Dreo, Osera Radio, Café para Todos, Invita a la Casa Podcast, ¿qué ha pasado aquí? Conciencia Podcast, Movimiento Geek, Dos Viejos Kiosqueros, Conciencia Virtual y Va por Nosotros. ¿Están todos? Estamos correctos, los 15. Venga, pues vamos a ver, ¿a quién le toca el primero, Josh? Muy bien, vamos a ver algo al chat rapidito, a ver si hay alguna duda o algo. Boom, si Boom dice que está bien, que ya nos callemos, pues bueno, está bien. Pero no podemos, Boom, si tenemos que seguir con esto. Dice, pero escribir podemos, Javi Tweet, vamos, están emocionados. En YouTube, algo nuevo. Bueno, dice David Tella, que no creo que no lo hemos comentado hasta ahora, que le gusta mucho, o le gustaría, en este caso, porque no le ha tocado, imitarse a sí mismo. Sería algo curioso. Y bueno, así resumidamente estos han sido los últimos comentarios. Logos Podcast, que bueno, comenta que han salido buenos resultados y poco más. Vamos a ver esta segunda tanda. Podcast de 2 o 3 integrantes. Comenzamos con el número 1, que es Logos Podcast. Tendrá que imitar a... A ver. Reto Friki. Muy bien, Reto Friki. El número 2, que curiosamente es Reto Friki, tendrá que imitar a... Pues estaría curioso que saliese Logos Podcast, pero ha salido Invita a la Casa. Muy bien, Invita a la Casa, un podcast magazine, muy, muy interesante. Listo. Pasamos al podcast número 3, que es Talento Escondido. Tendrá que imitar a... En este Interpodcast le tocará imitar, o mejor dicho, hacer un Va por Nosotros. Bien. Que es un podcast masculino, supongo, ¿no? A mí me tocó el año pasado, Va por Nosotras, ¿no? Estuvo bueno. Pero El Parque de Bender. ¿Qué pasó? Que creo, corrígeme Raúl si me equivoco, que Va por Nosotras no se ha apuntado. Se ha apuntado Va por Nosotros. Eso han puesto. Yo no digo más. Si existe algún problema, ya sabe, que lo comunique. No, pero no, creo que son 2, ¿no? Ese es nuevo. Es nuevo.
Sí, Así sí. que está correcto, sin problemas. Muy bien, número 4, el parque de Bender. Tendrá que imitar. Vamos a ver. Música Alterna Podcast. Muy bien, podcast mexicano que hablará sobre pues, música alterna, ¿no? Misión de Audaces, el podcast número 5, tendrá que imitar Conciencia Podcast. Muy bien, Conciencia Podcast. Y música alterna podcast tendrá que imitar Pues a Talento Escondido. Talento Escondido. Música alterna. Escucha Talento Escondido, por favor. ¿eh? Que el año pasado imitaste a Madresfera y creo que solo dijiste el título de Madresfera, pero hablaste de no sé qué cosas, menos de cosas de madres. Por favor, atentos a eso, Talento Escondido, música alterna podcast. Dreo Radio, tendrá que imitar aquí, quería, deberían a muchos redobles, ¿no? Dale otro. Ahí está, doble redoble. Venga, más o 3, que son gratis. Venga, otro. A ver, le tocará imitar el parque de Bender. Este capítulo va a estar muy bien. Muy bien, de eso se trata, Matt. Te vamos a poder tener un aplauso. Un correcto, un disco rayado. Aquí como de WhatsApp de los 80s, muy bien. Dreo, el parque de Bender. Vamos. Osera Radio, que es el podcast número 8, tendrá que imitar Misión de Audaces. También, Cruce Curioso. Va a estar muy bien esto. Muy bien, ya tenemos muchas ganas de escuchar todos estos cruces. Genial. Número 9, Café para Todos. Café para Todos imitará a Dreo. Hoy están buenos los cruces, me gusta, me gusta. Invita a la casa podcast de los jeférrimos. Tendrá que imitar Pues los jeférrimos harán un movimiento geek. Bien. Muévanse geekesamente, por favor, muchachos, invita a la casa. Conciencia Podcast tendrá que imitar Ya echaba yo de menos esos redobles. Imitará a Logos Podcast. Bien, Logos Podcast. Movimiento Geek tendrá que imitar Vamos a ver. A Osera Radio. Osera Radio. Muy bien, muy bien. No se nos han cruzado nada raro ahí, la verdad, no se ha repetido nadie, vamos bien, perfecto. Dos viejos kiosqueros tendrá que imitar Pues ni más ni menos que a dos viejos kiosqueros. Muy bien esto. Vamos a repetir el sorteo. Venga, otro resultado. ¿Viene? Café para todos. Café para todos, perfecto. Café para todos, perfecto. Y nos quedan dos únicamente, que es Conciencia Virtual. Tendrá que imitar Pues creo que ya por descarte le va a tocar dos viejos kiosqueros. Si no me equivoco, Raúl. Pues nos quedan dos. Conciencia Estoy Virtual y va por revisando. nosotros. Nos quedan dos, pero el otro es conciencia virtual y no le va a tocar a conciencia virtual hacer conciencia virtual, con lo cual Pues listo. Ahí está, correcto, es verdad. Los viejos kiosqueros y va por nosotros, por ende, le toca hacer ay, perdón. Ya me he movido yo de pestaña. Yo es que estaba mirando el chat. El último que era conciencia virtual, perdón. Claro. Conciencia Virtual, exactamente. Así que muy bien. Y hacemos el resumen, doctor Genome. Muy bien. En este grupo de 2 o 3 integrantes, los podcasts son Logos Podcast imitará a Reto Friki. Reto Friki tendrá que imitar a Invita a la Casa Podcast. Talento Escondido imitará a Va por Nosotros. El Parque de Bender imitará a Música Alterna Podcast. Misión de Audaces tendrá que imitar a Conciencia Podcast. Música Alterna Podcast imitará a Talento Escondido. Dreo tendrá que imitar a El Parque de Bender. Osera Radio imitará a Misión de Audaces. Café para Todos tendrá que imitar a Dreo. Invita la Casa Podcast imitará a Movimiento Geek.
Conciencia Podcast tendrá que imitar a Logos Podcast. Movimiento Geek imitará a Osera Radio. Dos Viejos Kiosqueros tendrá que imitar a Café para Todos. Conciencia Virtual imitará a Dos Viejos Kiosqueros. Y Va por Nosotros tendrá que imitar a Conciencia Virtual. Muy bien, Pac-Man y Blinky en mi cámara web les da su dedito de aprobación, así que muy bien. Y ahora sí creo que está activo el chat, ¿no? ¿Qué nos comentan? Pues bueno, aquí tengo una pequeña duda, no sé exactamente si tenemos a Tecnomundo, todo sobre Android, que nos saluda y pone el hashtag participo, que le saludemos. Imagino que estaría apuntado o se quiere apuntar en pleno directo. Corrígeme, Raúl, que con Pues estos voy a programas, repasar. Yo creo que... no sé. Bueno, Sandra Ventas nos ayuda con esto del va por nosotras, va por nosotros, y nos explica sí. que solamente hay dos, que no nos hemos equivocado. Bien. Creo que Logos Podcast nos comenta que Tecnomundo está haciendo spam, pero no lo sabemos. Tecnomundo, si te quieres apuntar, ya creo que ya no puedes entrar porque hemos repartido ya muchas cosas. Apúntate Sí. para el año que viene. Sí, ya no se puede. Y el Langoy nos saluda y nos pregunta que qué tal todo. Y Ayofriki dice que Dreo, que de clases de pelirrojo para imitarlo, porque tiene que hacer un parque de vendors, si no me equivoco, un misión de 12, ya no recuerdo. Pero que le avisa a Ayofriki de que no volverá a ser el mismo después. Bueno, no sé si es el mismo o la misma, depende de si es blanca o no. Se lían aquí a escribir. Sandra Ventas comenta que el pelirrojo es especial. Me parece que hablan de Sorianox, pero no lo sé. Y Tecnomundo nos pregunta que no entiendo. Tecnomundo, no sé si estás al tanto de lo que es el evento Interpodcast. ¿Estás apuntado en el sorteo de este año? Correcto. ¿Está apuntado? No, yo no lo he visto. Lo que pasa es que Tecnomundo nos pusiste hashtag participo, entonces no sabemos, pero bueno, estamos haciendo un sorteo de un evento que se llama Interpodcast, que te invitamos el año que entra, si no estás, a participar en el 2019, y si estás inscrito, bueno, ponnos cuál es tu podcast y te mandamos un saludo. Está intentando participar en un sorteo. No sabe de qué, pero está intentando. Vamos a ver, tercer bombo, el bombo más lleno, porque donde más gente hay, recordemos 4 o más participantes. ¿Vale? Pues bueno, ya que estamos aquí en la mitad, tenemos una sorpresa, ¿verdad, doctor Genoma? Porque Aguántala un poco más. un poco más, bueno, Sí. pues le aguantamos un poco más. Pues pasamos a podcast de 4 o más integrantes, los voy a decir todos para que Venga, repásame. verifique que los tenga en su sistema. Ok. Empezamos, son 15 podcasts. El primero es Bonus Track en radio, Faro de Lenguas Magazine, El Langoy, Hablemos con Spoilers, Cosas de Monstruos, Repaso en Serie, Wilson Podcast, History, Circo Lingüístico de Moscú, Arenales Podcast, La Verdad Está Ahí Fuera, El Chiringuito de los Videojuegos, Racing Fórmula, Islas Ozores y Ni Series ni Serias. Bien, todo correcto. Vamos a ver a quién le toca el primero. Bonus Track en radio. Pues a Bonus Track en radio le tocará imitar a Arenales Podcast. Bien. Podcast de 4 o más integrantes, estos siempre son muy buenos, la verdad, muy divertidos. Vale, ahora recuérdame los tuyos porque ya voy borrando gente del bombo y ya no puedo ver el orden. Bien, seguimos. Faro de Lenguas Magazine. Le tocará imitar a... Vamos a ver. Islas Ozores. Bien. Y pasamos al número 3, que es El Langoy, que tendrá que imitar a... Pues imitará al chiringuito de los videojuegos. Muy bien. Muchos videojuegos. Recuérdenme que era un chiringuito. Bueno, el chiringuito es como, no una red de podcast, pero es como una factoría. Dentro del chiringuito hay como varios programas, uno es de videojuegos, uno de libros, uno de metapodcasting, otro que es un micro abierto. Entonces, en este caso, pues es el chiringuito de los videojuegos que hablan, lógicamente, de los videojuegos. Qué bonito. Miren, aquí les pongo mi Pac-Man, a mí que me gustan mucho los videojuegos de 8 bits. Hablemos con spoilers. Le tocará imitar a el podcast.
Bonus track en radio. Bien, bonus track. Cosas de monstruos. Por aquí tengo un Freddy Krueger, ahorita se los pongo. Le tocará imitar a... Bueno, estos son monstruos un poco más gigantes, Josh, pero bueno. Le tocará imitar a Racing Fórmula. Bien, pues bueno, acerco mucho a Freddy Krueger y ya van a ver ahí una cara, un monstruote. Repaso en serie. Podcast, tendré que imitar. ¿Qué podcast? Vamos a ver. Repaso en serie hará un Hablemos con spoilers. Pues va a estar gracioso. Oye, ahí, que se nos va el sorteo. No, que no se vaya, que no se vaya. Vale, sí, es que se ha quedado pillado. No pasa nada. Muy bien, hablemos con spoilers. Wilson Podcast tendrá que imitar a... Wilson Podcast imitará a History. Bien. Wilson Podcast, History. Perfecto. Todavía no se repite nada. No, vamos bien. Número 8. History tendrá que imitar a... Pues imitará ni más ni menos que a El Langoy. Muy bien, el Langoy. Perfecto. Sí, estamos bien todavía. Número 9. El Circo Lingüístico de Moscú tendrá que imitar a... Pues en concreto imitará a Faro de Lenguas Magazine. Bien, fuera de lenguas magazine. Número 10. Arenales Podcast tendrá que imitar a... La verdad está ahí fuera. El podcast de Expediente X. Turururun, tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Y la verdad está ahí afuera, se invierte los papeles, tendrá que imitar a... Repaso en serie. Pues mira, les tocó fácil, ¿no? Va a estar muy curioso también. Sí, sí. Eso está bueno, muy bien. Y el chiringuito de los videojuegos, un podcast de videojuegos, tendrá que hacer un podcast de ¿qué tipo? ¿A quién le toca imitar? Pues vamos a ver. A Circo Lingüístico de Moscú. Tendrán que beber mucho vodka. Mucho vodka y estar ahí con las rusas. Qué mal se la van a pasar, ¿no? Tan feas que son las rusas, por amor de Dios. Dios, por favor, que se acerca el Día de la Mujer, no te metas en berenjenales. No, pues, ¿qué quieres que te diga? Son muy guapas, no puedo decir lo contrario. Pero bueno, Racing Fórmula tendrá que imitar a... Vamos a ver. Ni series ni serias. Cruce curioso también. Va a estar bueno, va a estar muy bueno. Y... Perdonad un momento que el directo es lo que tiene. ¿Cuál salió el anterior? Pues, la verdad está ahí fuera, repaso en series. No, el chiringuito de los videojuegos. Ya se me olvidó. pues espérate. A ver, lo podremos ver con los descartes porque ya lo he borrado. Si no, revisamos el vídeo de YouTube. A ver, quien tenga buena memoria en Es todos eso. los chats, pónganoslo, por favor. ¿Quién le tocó hacer el chiringuito de los videojuegos? No era ni series. No, el del Moscú. Al de Moscú, pues sí, de eso estamos hablando, es verdad. Hecho. Como hemos hablado de mujeres, se ha distraído Raúl y claro. Sí, yo es que me decís mujeres y ya sabéis lo que pasa. No digo más. Gracias a Sandra Ventas que nos está poniendo así el chiringuito, el de Moscú. Muy bien. A ver, bueno, checamos de una vez aquí el chat que nos está poniendo. No, que ya nos quedan 3 nada más. Venga, vamos a acabar. Bueno, Espera, que yo también estaba ahí. Es que se cortó la red. Perdóname, no sabía nada. Falta Racing Fórmula, que era el anterior y al anterior. Entonces, el justo de antes, este todavía no lo has puesto, ¿verdad? Racing Fórmula va a hacer de Niserias. Vale, ya está. Sigue. Perfecto, vamos bien, ¿eh? No hay ni tongos ni nada, es lo que está saliendo aquí en los sorteos. Está grabado, o sea que si luego hay tongo, pues se ve lo que ha pasado. Culpa mía, que me digan a mí en los de Movistar. Hola, Movistar, encantado de la vida. Sigue. Si hubiese tongo, bueno, ya Jorge en las JPod las va a organizar desnudo también, ¿cómo no? Si hay tongo, yo me pongo tanga. Ahí está. Tongo y esto está grabado, ¿eh? Oye, que va a ser el Día del Hombre, ¿no? O de eso no tenemos días, ¿no, verdad? Continúa. Bueno. Islas Ozores, que es el número 14, tendrá que imitar Cosas de monstruos.
Cosas de monstruos. Y el último participante de esta categoría y de todo este Interpodcast 2018, al cual agradecemos mucho su participación, tendrá que imitar a... A ver, el último me ha fallado aquí los cálculos porque yo tengo 2 para sortear todavía. Entonces, o alguno repetido o el último que le falte a Raúl. Bueno, a ver, haz este y ahorita vemos ahí algún fallo. Ni Bueno. series, ni series. Pues hablemos con spoilers. Hablemos con Vale. spoilers. ¿A Vamos a ver si Wilson ya se Podcast se ha asignado algún otro programa, Raúl? Vamos a ver. hablemos con spoilers. Hablemos con spoiler, está ya dado. Le toca repaso en serie, debe imitar a Hablemos con spoilers ya. Pues entonces a Ni Series le ha tocado Wilson Podcast. Vale. Ese sí. Vale, pues eso era lo... Menos mal, Casi me pongo tanga. Y bueno, hacemos el repaso y ahí vemos si hay algún error, pero creo que no. Yo veo aquí que todo está muy bien. Muy bien, pues bonus track en radio imitará a Arenales Podcast, Faro de Lenguas Magazine tendrá que imitar a Islas Ozores, el Langoy imitará a El Chiringuito de los videojuegos, Hablemos con spoilers tendrá que imitar a bonus track en radio, Cosas de monstruos imitará a Racing Fórmula, Repaso en serie tendrá que imitar a Hablemos con spoilers, Wilson Podcast imitará a History imitará a El Langoy, Circo Lingüístico de Moscú imitará a Faro de Lenguas Magazine, Arenales Podcast tendrá que imitar a La Verdad está ahí fuera, La Verdad está ahí fuera imitará a Repaso en serie, El Chiringuito de los videojuegos tendrá que imitar a Circo Lingüístico de Moscú, Racing Fórmula imitará a Ni series ni serias, Islas Ozores tendrá que imitar a Cosas de monstruos y Ni series ni serias imitará a Wilson Podcast. Muy bien, muy bien. Vamos a analizar aquí el chat, a ver si hay algunas cositas. Aquí en Spreaker, Jorge Katz nos pone, entre el sorteo de 2 y 3, no escuché que me toca ni a quién le toca hacer lo mío. Ideas locas de un integrante, saludos. A ver, ideas locas de un integrante. ¿Dónde está Ideas Locas? ¿Así se llama el podcast? Bueno, no sé, no me suena de haberle sorteado, pero... O a lo mejor ese es tu usuario, tu nick, y tu podcast se llama de alguna forma. Mira, no te preocupes, Jorge. Este directo se va a convertir en podcast. Lo vamos lo van a poder descargar en el feed del Interpodcast, que en este preciso momento se los voy a poner en el chat de Spreaker. Ahí está. Y se los voy a poner en el chat de YouTube. Ahí está. No, en YouTube no me deja ponerlo, pero bueno, no sé por qué, creo que no se pueden poner enlaces, ¿verdad? No se puede. Bueno, es feedpress.me, Tengo que autorizarme. o sea, .me, diagonal o barra Interpodcast. En la descripción de este podcast y en el enlace que va a poner Raúl en un momento o el día de mañana, van a estar también los enlaces del feed. Esto quiere decir, para los que no sepan, que se pueden suscribir a este feed y todos los podcasts que están participando aquí en este Interpodcast 2018, estos 51 episodios, serán reproducidos ahí. La inauguración de estos podcasts, de estos episodios, pues es con este sorteo, así que podrás ahí escuchar quién te toca. Y aquí nos está respondiendo Jorge, que se llama Ideas Locas. Pues, ¿dónde está ese podcast que no lo encuentro yo? No sé, quizás no se ha apuntado y que no lo sé. Dice que sí. No se apuntó, ¿verdad? De Doctor Genoma. Yo no lo tengo registrado. Tendré que revisar a lo mejor el hashtag a ver si ha habido un apunte que se nos ha escapado, pero... Sería un fail fenomenal, que se haya registrado y no esté aquí. Pues mira, estimado Jorge, te proponemos esto. Si te encontramos bien, ya te pondremos en el post, ya saldrás ahí. Si por algún motivo no está, porque sea error nuestro, nosotros 3 vamos a imitar tu podcast, ¿vale? Que se llama Ideas Locas. Ese es el compromiso. Si es de uno solo, bueno, entre nosotros 3 ya decidiremos quién te imita a ti, ¿vale?
No hay ningún problema, que de eso se trata esto, de pasárnosla bien. Muy bien, en YouTube, ¿cómo estamos? ¿Hay algún comentario? Bueno, Raúl Genoma le recordaba o le recomendaba a Tecnomundo que visitara la podcastfera y bueno, que parece que se ha aclarado todo. Si ya lo sabes, dice que no les puede tocar el PSG que acaba de ser eliminado. Sandra Ventas o le comenta que los rusos, en fin, ahí se hablan de los resultados de los sorteos. Y La Paz del Freak pregunta que a El Langoy qué le ha tocado y le comenta a Luis Mendoza que le ha tocado en el sorteo el chiringuito de los videojuegos. Hablemos con spoilers, no os daba las gracias por el sorteo. No, hombre, no, gracias a ti por participar. Y Luis Mendoza comenta que Bonus Track Radio han estado ensayando mucho en Discord. Y nada más. Así que por aquí, por el canal de YouTube, la verdad que este año sí que ha entrado bastante gente. Si no me equivoco, hemos llegado a contar 25 espectadores en el directo y sobre todo, muchísimo en movimiento en el chat. Pregunta el Langoy que quiénes son History. Vamos a intentar poner los enlaces a todos estos podcasts en la podcastfera.net. Y si no, en el feed general del Interpodcast se van a colgar todos los programas. Ahí tendréis información sobre el podcast imitado y el podcast a imitar. Eso es, que ninguno tenga ni miedo ni temor de que se ha quedado con poca idea. Además, siempre se envía un email, un correo electrónico a todos los participantes mediante el correo que dejaron a la hora de registrar el podcast, de inscribirse en el sorteo, donde se volverá a explicar tanto el resultado como si ocurre algún problema o si necesitan alguna información, siempre por medio de nosotros podrá solicitarla y ponerse en contacto con el resto de podcasters. O sea que, como siempre lo decimos, esto es para divertirse, ¿de acuerdo? Entonces, no hay problema ninguno en que se dirijan a nosotros para preguntar cualquier cosa. Exacto, como lo que nos pone aquí Jorge Katz otra vez en el chat, dice que se inscribió ayer y te avisé, me respondiste. Pues no sé, yo no fui, pero bueno, si te inscribiste, pues no sé, vamos a checar qué pasó. Bueno, no pasa nada, si está la inscripción hecha, sin problema lo que has dicho. Sí, sin ningún problema, nada más lo mismo, si todavía estás en el directo, por favor escríbenos el nombre de tu podcast, cuántos participantes son y tu correo electrónico. Si no quieres hacer público tu email, mándanoslo a cualquiera de nosotros tres en privado, en Twitter, si es que nos sigues, para que podamos ponernos en contacto contigo. Y pues bueno, yo creo que ya no va a dar tiempo de empatarte con otro podcast, pero la ventaja es que cualquiera de nosotros tres somos podcasters y podemos imitar tu podcast sin ningún problema. Si es de una sola persona, bueno, puedes imitar a Just Green Live. En este momento lo puedo yo autonominar, así que ya seríamos 52 y pues con mucho gusto hacemos tu Interpodcast, ¿vale? Perfecto, pues bueno, creo que eso ha sido todo, pero creo que hay una sorpresa por ahí. Sí, Antes de la sorpresa, aguántala todavía un minutito más. Recalcar 2 ideas básicas y fundamentales, ¿vale? Tenéis desde hoy, día 6 de marzo, hasta el día 6 de abril para escuchar y grabar vuestros capítulos. Y es a partir del día 6 cuando comenzarán a publicarse los capítulos imitados. Vosotros en vuestros feed, en vuestros programas, tenéis que colgar vuestra imitación. Y luego, cuando el que os haya imitado cuelgue su propia versión de vuestro programa, si queréis, también la podéis colgar. Pero lo obligatorio es colgar vuestra imitación. Y ahora sí, Raúl, desvela la sorpresa. Bueno, sorpresa que tampoco es algo del otro mundo, ¿de acuerdo? Pero sí para hacerlo un poco más entretenido y que haya un poquito de interacción y que sobre todo los oyentes, que no digo nada, los oyentes, ¿vale? Los oyentes se impliquen un poco también y la escucha sea más divertida, pues lo que haremos será poner un formulario al final bueno, en el momento en el que empiecen a publicar, habrá un formulario en el que la gente pues, podrá votar al podcast, a la imitación que más les haya gustado de todos, simplemente. Y puede haber algún regalito a ese ganador. Claro, tendrá que haber 3 ganadores, puesto que hay 3 categorías, de un participante, de 2 a 3 y de 4 o más. Muy bien, muy buenas noticias, ya saben, un regalito.
No es la primera vez que hacemos algo así, hace como 2 o 3, ¿no? Hicimos, creo que 3 Interpodcast. También aquí el Dr. Genoma hizo un regalito que se lo ganó. Sí, se lo ganó Minox y él todavía se acuerda porque no le llegó. No le llegó. Era una cosa, además, que lo hicimos especial para él, que era única y todo, Y sí y me alguien acuerdo, se lo quedó porque es increíble. No había otra, era único y lo siento, Minox. Te claro, lo digo en estaba serio. autografiado, el Dr. Genoma hizo el esfuerzo de que llegara a México, de que yo lo tuviera que firmar, lo mandaron, o sea, sí fue un proceso ahí para... Bueno, a los de correos les gustó mucho, ¿no? Yo creo. Sí, como le pille, ya te digo yo, venga aquí, que le traigo a este Zulo y no sale de aquí. Muy bien. Bueno, como todo esto es transparente, el señor Jorge Katz nos está poniendo en Twitter una copia del correo que le mandó la podcastfera, el blog. Muy bien. Así que está Jorge Katz, bueno, ya no digo el dominio, pero ya te mandé con copia, doctor Genoma, para verificar qué pasó ahí, ¿no? Muy bien. Y listo, pues creo que eso es todo. Ya saben, a partir del día 6 de abril es cuando se empezarán a publicar ya los podcasts que les tocó imitar. Les pedimos que sea, si pueden el 6, pues el 6, ¿eh? O sea, no importa que sean los 51, bueno, ya 52 con el que se nos agregó por Twitter el día de hoy. El día 6, por favor. Que bueno, por lo que sea, se les enfermó el perro o un hijo, lo que sea, o les dio gripa, pues bueno, una semanita, digamos, más, ¿no? Todavía. Pero que sea así durante los primeros días a partir del 6 de abril que publiquen su podcast. Tienen un mes completito, así que no hay pretexto, porque así como la gente va a hacer el esfuerzo su mejor esfuerzo de hacer una buena imitación de su podcast, pues usted, señor, que tiene también que imitar a otro, pues bueno, también, o señorita, tiene que hacer el esfuerzo de en ser lo mismo, ¿no? Entonces, que sea recíproco, que sea todo siempre en buena fe, divirtiéndonos, en buena onda, como decimos en México, que sea súper guay, chupi, caruli o algo así de España, chachi, chuchún, que sea bonito, que sea guay, que mole, ¿no? Que flipemos en colores todos. Que se diviertan. Eso es todo. Listo, muchachos. Pues bueno, nos vemos entonces al Interpodcast 2019 en nuestro episodio que será el número 6. Y ya saben, en este feed pues encontrarán todos los podcasts. Si tienen alguna duda, como lo que pasó con Jorge Katz, pues bueno, está el correo de la podcastfera, que es ¿cuál? lapodcastfera@gmail.com. Ahí se pueden dirigir tanto en ese email como en nuestras redes sociales, en @lapodcastfera en Twitter, la podcastfera en Facebook, aunque la gente no lo use, también tenemos en Google Plus, lapodcastfera.net, y sobre todo también en los perfiles nuestros personales, como es @josgreen para Jos, @eov para Jorge y @doctorgenoma si se quieren dirigir a mí. Eso es muy correcto. Y ya por último, si les tocó hacer algún podcast que sea en directo, por ejemplo, que a lo mejor se haga por Spreaker, y ustedes no tienen una cuenta de Spreaker, pongo a disposición la cuenta de Punto Primario, está hecha para ustedes, se ponen en contacto conmigo, les doy mi correo, es josgreen@m de mamá, eduardo.com, o sea, mi.com. Y con mucho gusto coordinamos fechas y tienen a disposición cualquier recurso técnico que necesiten de Punto Primario para que puedan hacer su directo. ¿Hecho? Si es que así se hace el podcast que les tocó imitar, si no, pues no, ¿para qué? Recordamos, eso sí, que eso está en las reglas escritas, pero creo que no lo hemos dicho aquí. Perdón. Si a ustedes les tocó hacer un podcast, por ejemplo, Colás dice que tiene que hacer jarras y podcast. En el podcast, o sea, en el feed de Colás dice, ahí es donde tienes que poner, o sea, tienen que publicar el podcast que les tocó imitar, ¿vale? Que luego esa duda nos la dicen mucho también. O sea, no le tienen que mandar el episodio a Jarras y Podcast, o sea, no. Colás dice, tiene que poner en su podcast, que así se llama, Jarras y Podcast. Ya la otra parte, o sea, Jarras y Podcast, ya decidirá si pone o no en su feed
el podcast que lo imitó, ¿vale? Esto lo hacemos, eso ya no es obligatorio, para que si le gustó mucho, que esa es la idea, pues lo pongan, ¿no? Y todos nos conozcamos. Pero si no le gustó, pues bueno, no está obligado a ponerlo. Pero en el ejemplo que estamos poniendo de Colas dice, bueno, él sí tendría que ponerlo en su propio feed, el podcast de Jarras y Podcast, como pusimos en este ejemplo. Esa es la única, así como regla, digamos, que tenemos aquí en el Interpodcast. Y listo, pues no habiendo más dudas, pues cerramos este episodio y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo llevo intentando un buen rato meter baza, pero no me dejaba yo. Trailero pregunta por YouTube cuál es el premio. No vamos a decir cuál es el premio, pero sí diremos que hay 3 premios. No digo más. Y por otro lado, recordaros a todos, por favor, cuando publiquéis algo relacionado con el Interpodcast en Twitter, en Facebook, en Google+, usad el hashtag Interpodcast 2018. Correctísimo, para que podamos nosotros dar retweets, escucharlo, que de eso se trata, ¿no? De difundir el podcasting y de conocer sus podcasts. Hecho, pues nos vemos, un placer, doctor Genoma, como siempre, nos vemos el año que entra. Eso es. Y otro año más aún. Encantado de nuevo. @EOB, nos vemos ya desnudos en las JPod. O con tangas. Tú di que sí, Josh. Raúl, un abrazo. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, nos vemos. Bonito Interpodcast a todos. Bye.